Tres. Recording in progress. Buenos días, profesora. Buenos días al que esté mirando este video. Yo con mi grupo conformado por Felipe Núñez, Nicolás Barrios y yo, Agustín Bermúdez, vamos a presentar nuestro trabajo sobre el Dylan de Bosco Cayo. Este es un análisis de Lukács, Goldman y Bakhtin. Primero hay que dar una introducción sobre todo esto, y es una introducción a la teoría literaria. Antes de entrar a analizar el Dylan, creemos importante hacer un recorrido por la evolución de la teoría literaria para entender cómo ha cambiado la forma en que se ha pensado y definido qué es la literatura. A lo largo de la historia, las respuestas han variado, pasando de verla como una simple imitación de la realidad a comprender como un complejo de sistemas de voces, significados y contextos sociales. La visión clásica de Platón y Aristóteles. En la antigüedad, Platón consideraba la literatura como mímesis, es decir, imitación de la realidad. Sin embargo, desconfiaba de ella porque al imitar se alejaba de la verdad esencial de las ideas y podía influir de forma negativa en la moral de los ciudadanos. Aristóteles, en cambio, valoraba la mímesis como una herramienta de aprendizaje. Para él, la tragedia provocaba catarsis, purificando las emociones del espectador y ayudándolo a comprender mejor la experiencia humana. La literatura, desde su mirada, tenía una función ética y formativa. Desde el formalismo ruso, a comienzos del siglo XX, el formalismo ruso cambió el foco. Lo importante ya no era tanto el mensaje moral o la verdad representada, sino la forma. Teóricos como Víctor Shklovsky, Roman Jakobson, se preguntaban, ¿qué hace que un texto sea literario? Su respuesta, la literatura, desautomatizada. Nuestra percepción obligándolos a ver lo cotidiano con ojos nuevos. Esto se logra a través de recursos formales como el ritmo, las figuras retóricas o la estructura narrativa. Así lo literario se define por el trabajo del lenguaje y no solo por el tema tratado. En el estructuralismo, más tarde el estructuralismo aplicó la lingüística de Saussure al análisis literario. La obra se concibe como un sistema de signos, cuyo sentido se construye a partir de relaciones internas y de su ubicación en una estructura cultural más amplia. No importaba tanto la biografía del autor, sino los códigos culturales y lingüísticos que el texto pone en juego. Y terminando, según el diálogo y la sociedad, Bakhtin y más allá, o sea, Bakhtin y más allá, con teóricos como Milaj Bakhtin, la literatura pasó a entenderse como un espacio social de diálogo. Bakhtin habló de polifanía heteroglosia para referirse a la multiplicidad de voces, lenguajes, perspectivas que conviven y se enfrentan dentro de una obra. La literatura es un discurso único y cerrado, o sea, no es un discurso único y cerrado, sino un lugar donde las voces dominantes y las marginadas se cruzan, se confrontan y se transforman mutuamente. Ahora, haciendo una transición hacia la obra, con estas ideas en mente, podemos preguntarnos cómo se inserta una obra contemporánea como el Dylan dentro de esta evolución. Para responder, la analizaremos desde tres perspectivas: la de George Lucas, Lucien Goldman y Milah Bakhtin, quienes coinciden en entender la literatura como una herramienta profundamente social. Primero tenemos que dar un contexto de la obra de El Dylan. El Dylan es una obra escrita por Bosco Cayo y dirigida por Aliocha de la Sota, estrenada en 2017 en Matucana 100. Está basada en un caso real del asesinato de Dylan Vera, un joven transgénero, y aborda temas como la discriminación, marginalidad y la memoria colectiva. La puesta en escena dentro de la obra es algo minimalista. Tiene cambios rápidos de vestuario que permiten a los actores interpretar múltiples roles. Un juego de luces y sombras que oculta y revela,
generando tensión dramática, música icónica que refuerza los temas y un chaleco tejido como símbolo central, que representa a la vez protección y fragilidad. Fue la obra más vista en Matucana 100 en 2017. Se presentó en festivales internacionales durante la pandemia. Se transmitió por streaming, generando debates sobre derechos trans y visibilidad. Ahora vamos a pasar desde la perspectiva de George Lucas. Primero, desde George Lucas, Lucas entendía la literatura como un reflejo histórico y social. Para él, una obra auténtica debía mostrar contradicciones de su tiempo y conectar las historias individuales con estructuras políticas y económicas que las coincidan. El Dylan, la historia del protagonista, no es tratada como un hecho aislado, sino como consecuencia de un entramado de opresiones estructurales, transfobia, desigualdad económica, marginalidad territorial y negligencia institucional. El Dylan es un personaje tipo, representa a una comunidad entera y a una situación histórica, no solo a una persona. Encierra en sí mismo el choque entre los discursos de derechos humanos y una sociedad que los vulnera. Para Lukács, incluso la estética de la obra, su lenguaje minimalista escénico, el uso de símbolos como el chaleco tejido, está vinculado a su contenido social. La forma y el fondo se articulan para transmitir un mismo mensaje. Así, el Dylan cumple la función ideológica que Lukács asignaba al arte. No solo retratar la realidad, sino despertar conciencia y empujar el cambio social. Como se puede ver en pantalla, esta es una síntesis de todos los puntos de Lukács. Ya, ahora yo, Felipe Núñez, le voy a explicar sobre cómo Lucien Goldman cree que es la literatura, cómo aporta y cómo a continuación será lo que piensa sobre la obra El Dylan. ¿Quién es Lucien Goldman y qué aporta a la crítica literaria? Goldman fue un filósofo y crítico francés que desarrolló la sociología estructuralista de la literatura. Para él, la obra literaria es la expresión de una convivencia, o sea, una convivencia y una conciencia colectiva, un proyecto de mundo de un grupo social, la visión de mundo, que ya fue pasado en clases. El arte no refleja solo la realidad, sino la visión y lucha de una clase o grupo social ante una realidad. Él estudió cómo las obras literarias se conectan con los valores y conflictos sociales de su contexto. ¿Cómo describiría Goldman el Dylan? Como expresión de una conciencia colectiva. El Dylan sería vista como la manifestación artística del mundo, los valores, los conflictos, el grupo social específico al que se refiere, por ejemplo, una clase social, una generación, un sector político, como fue visto en la obra. También la obra como proyecto de mundo. La obra no solo relata hechos, sino que articula un proyecto ideológico o cultura que intenta dar sentido en la realidad y proponer alternativas. Como se vio en la obra, toda la discriminación, todo el rechazo que es parte del contexto social en ese momento, todo lo que sufría ese tipo de colectivo. También la relación dialéctica con la sociedad. El Dylan no es un reflejo pasivo, sino que participa activamente en la lucha social, mostrando las tensiones y contradicciones desde el punto de vista del grupo social al que representa. La importancia de su autor y su grupo. Se analizaría la relación entre el autor del Dylan y el grupo social al que pertenece y cómo esa conciencia se plasma en la obra. Todo esto tiene que ver con el contexto de producción, como dijo ya antes Agustín, que esto tiene que ver con el crimen de Dylan Vera, ese, ese crimen tan macabro que se realizó, incluso los propios vecinos le prendieron benzina a su cara, lo cual es, es una obra de maldad pura, y es lo que trata de representar Bosco Cayo y cómo lo escribiría también Goldman. Ahora, Mikhail Bakhtin. ¿Quién es Mikhail Bakhtin y qué aporta a la crítica literaria? Bakhtin fue un filósofo y teórico literario ruso, muy conocido por conceptos como el dialogismo, la polifonía y la carnavalización.
ve la novela y la literatura como un espacio de diálogo entre voces múltiples y puntos de vista. Esto tiene que ver bastante con el Dylan, por cómo tiene distintas voces, como la Andrea, cómo cambia entre sí. Y no solamente él, sino hay muchos personajes que también que tienen varias, o como distintos tipos de voces y los puntos de vista que cada uno tiene. Destaca también la importancia de la heteroglosía, multiplicidad de lenguajes y discursos dentro de una obra. Para Bakhtin, la literatura puede subvertir el orden social dominante a través del humor, la ironía y la mezcla de lo popular y lo oculto. Carnavalización. ¿Cómo describiría Bakhtin el Dylan? Como una obra polifónica. El Dylan sería vista como un texto donde conviven múltiples voces y perspectivas sociales y culturales. Explicado anteriormente cómo era el contexto social muy crudo, muy rechazante, muy de rechazar lo nuevo, o el cambio más que nada, el distinto tipo de personas, lo que van surgiendo poco a poco. La presencia de heteroglosía. La obra reflejaría diferentes estilos de lenguaje, jergas y discursos ideológicos, puntos de vista que enriquecen el significado y muestran la diversidad social. El diálogo y el conflicto entre voces. El texto no impone una única verdad, sino que presenta conflictos entre diferentes visiones del mundo, generando un diálogo dinámico. Por ejemplo, la voz de mundo, visión de mundo que tiene Dylan sobre cómo es injusto todo, cómo, por qué tiene que ser rechazado, por qué tiene que sufrir tanta discriminación. Y en cambio, la visión del mundo que tenemos de ese contexto histórico, eh, de cómo tiene ese contexto histórico sobre cómo todo era rechazado, todo era tan tradicional, eh, por así decirlo, no tan abierto al cambio, generando un diálogo dinámico. El elemento de carnavalización se aplica, es decir, el Dylan usa humor, ironía, exageración o mezcla lo serio con lo popular. Bakhtin veía esto como una forma de cuestionar y subvertir el orden establecido. La literatura como espacio de libertad y resistencia. Para Bakhtin, la obra puede ser un espacio donde se expresan y resisten las voces marginadas o reprimidas. Bueno, yo voy a hablar sobre la puesta en escena y sobre los recursos que se ocuparon en el Dylan. Se ocupó un escenario muy minimalista, ocupando unas cuantas mesas y sillas y mayormente ocuparon el tema de la iluminación para dar a entender un enfoque entre lo visible y lo que se oculta a plena vista. También ocuparon distintos tipos de música y recursos sonoros para dar a entender distintos tipos de contextos, tanto como cuando ocuparon la canción I Want to Referee de Queen al inicio, para dar a entender lo que el Dylan quería hacer, y tanto para el final, cuando ya por fin se pudo sentir libre consigo mismo. También se ocuparon elementos simbólicos, ahí como el chaleco tejido, que había mencionado mi compañero anteriormente, el cual mencionaba una protección que sentía él y también con la fragilidad que se podía sentir, los cambios rápidos que tenían entre los personajes para poder dar un juego de roles múltiple y más amplio para la escena. También, como estaba mencionando con el juego de luces, ocupaban también un simbolismo, más que lo que mencioné de lo oculto y lo visible, era como para generar tensión y para poder jugar bien la cuestión. También estaría mucho el espacio escénico que estaban ocupando, ya que eh, por mucho más que hayan recursos así recargados, se opta más por un despliegue muy minimalista y em, eso. Para el impacto que tuvo el Dylan, justamente que fue la obra que se vio en 2017, fue un impacto mucho más emocional en tanto a lo que podría ser la discriminación, tanto de género, la libertad que podría sentir uno mismo y el cómo se podría sentir, el cómo se podía sentir uno con el quien es y para las personas que se sentían ocultas. Fue como un impacto tanto para las personas que se sentían mal por ocultar quiénes son, como para las personas que criticaban a las personas por querer sentirse libres.
fue que intentó cambiar el punto de vista de cada uno, tanto por la madre que se sentía mal cada vez que su hijo estaba así, pero al mismo tiempo que ella le imponía, y ya que ella era de se había criado en una civilización así como machista, pero al mismo tiempo el Dylan quería sentirse libre y con sus amigos que ya se entendían eso, sentía más una forma de sentirse como quien quería ser. En este caso, este, también transforma la violencia que había ahí por... espérame Claro, también apoyando a mi compañero Nicolás, eh, podemos decir que como era la visión de mundo de la madre al Dylan, por ejemplo, la madre tenía, sí trataba de aceptarlo, pero hasta ahí nomás. Era como, te acepto, pero no lo mostré tanto. Su visión de mundo era más conservadora, más tradicional, no quería que eso saltara a la luz. En cambio, Dylan quería ser libre y por eso también el uso del recurso de la canción I Want to Break Free de Queen, que representa muy bien eso, porque al final no se sentía parte de en sí mismo, se sentía más como utilizando un disfraz, no quería hacer eso, quería simplemente ser él, ser libre, la Andrea. En También conclusión, ah, también para entender esto, ayudó para el impacto de cada persona. Como estaba mencionando antes, por la violencia que había para las personas que eran transgénero. Como vimos que tanto que cuando sucedió este accidente para dar eh, la obra El Dylan, cuando entre los vecinos lo mataron y todo eso, este, quiso en la obra mantener ese sentimiento para que después, al demostrárselo a todos, viera que estaba mal, de cierta manera, reprimir a las personas por quienes querían que fueran y no por quienes ellos querían ser. en conclusión, vemos que desde el Lukács se forma la relación entre forma y contexto social, desde Goldman su visión de mundo del grupo marginado, en cambio contra la visión del sujeto, y desde Bakhtin tendríamos la discusión entre discursos. El mensaje final allí sería que el Dylan es una denuncia social y una memoria viva, que todavía sigue hasta el día de hoy viva y consciente. La pregunta que queremos hacer al público, ¿cómo puede el arte ayudar a transformar la sociedad? Muchas gracias. Diablo. ¿Qué les pareció, cabrón? Espérate que mi gata estuvo rondando todo el rato alrededor de la mesa y no me dejó tranquilo. Miau. Ahora tengo la cuestión en pausa, pero quiero ver cómo Me puedo empezó a guardar. morder, me empezó a morder el cable del audífono y se fue. ¿Qué hacía? ¿Cómo guardo la grabación? ¿O cómo se guarda? A ver, No debe salirte ahí en una parte o debería haberse guardado directamente con ¿cómo guardo la grabación? ¿O cómo se guarda? configuración de... ¡Ay, configuración de audio! Espérate. Según la grabación se guarda automáticamente. La ubicación del formato depende si la grabaste en tu computadora o no. Si la grabaste en tu computadora, la versión local, No, Ah, no me deja, no me deja cambiar la configuración de